iniciativa de este video surge gracias a que evidencié una actividad realizada por CONAPRESO Internacional, que es una Comisión Nacional de Prevención del Suicidio, y yo dije, tengo que hablar de este tema, del suicidio, porque la mayoría de la gente que está haciendo opiniones en voz alta lo hace desde la desinformación y la falta de evidencia, que es muy peligroso, o se basan en sus anécdotas o en su experiencia personal, que es lo mismo, y esto lo hace aún peor. Quiero dejar claro de que la mayoría de los que hacen esto son desinformadores y lamentablemente los pocos que lo hacen basados en evidencia terminan sepultados por esta cantidad de profesionales motivacionistas y descontextualizados que hablan del tema del suicidio. Quiero dejar claro que el suicidio es un suceso multifactorial, que el suicidio es simplemente un síntoma, por supuesto, fatal, de una condición precedente y que los factores no son unidimensionales, son multidimensionales. Quiero dejar claro de que la depresión no es el único factor interviniente en el suicidio y de que sí se ha comprobado estadísticamente que el 80 al 85% de las personas que han efectuado el gesto suicida pues son personas que tienen trastornos mentales. Y la depresión simplemente es uno de esos tantos trastornos mentales que intervienen en el gesto suicida. Uno es que deprimirse tampoco es estar triste. Tenemos que dejar claro esta estupidez de ignorancia colectiva que se anda difundiendo. Realmente la tristeza, la melancolía o el duelo per se no representa la totalidad de las características ni del suicidio ni de la depresión. Y no voy a entrar en detalles aquí porque es demasiado amplio los trastornos que tenemos que tener en cuenta, que van desde condiciones biológicas que te hacen hipersensible al dolor, condiciones endocrinas y por supuesto, como lo digo, las condiciones psiquiátricas o los trastornos mentales. Tenemos que dejar claro que también hay unos factores genéticos de base, pero que estos factores genéticos los estudios han evidenciado que no son determinantes por sí solos. Lo que tenemos que dejar claro es que ningún factor de los que voy a mencionar actúa directamente en el gesto suicida, sino es la comorbilidad de los mismos, es decir, la asociación o la simbiosis o la interacción negativa de todos estos. Hay unos factores ambientales y la gente a veces, sobre todo la ignorancia, los descarta de una manera motivacionista, ¿no? De que la gente puede reconocer estas patologías o que la gente puede reconocer sus propios síntomas, cuando esto no es así. Las personas, una de las grandes características de quien ejecuta el gesto suicida, teniendo miedo de caer en un reduccionismo acá en lo que voy a decir, una de las características es que tienen una percepción alterada de la realidad, por lo tanto no pueden reconocer las propias características que están surgiendo en él de manera sintomatológica que se acerca al gesto suicida. Entonces no podemos pretender de que los individuos que padecen condiciones precedentes, sean de tipo genéticas o de tipo biológicas, puedan reconocer en sí mismos las condiciones que lo están construyendo hacia un gesto suicida. Quiero dejar esto claro. Entonces los factores ambientales son determinantes aquí también, en unión con estas otras condiciones como el abuso sexual, el abuso físico, el abuso de todo tipo psicológico, el maltrato laboral y las condiciones sociales per se, por ejemplo la violencia, o sea, las guerras. Todas estas cosas van a generar una predisposición más alta a generar un acto suicida. Y dentro de esta condición social aparece un elemento muy interesante, que es el consumo de sustancias psicoactivas, empezando por el alcohol. Y pues por supuesto también yendo hacia las drogas ilegales. Pero también tenemos que entender que las sustancias psicoactivas, como le digo, empezando desde el alcohol, elevan 15 veces más la probabilidad de generar un acto suicida. Quiero dejar claro nuevamente, ninguno de estos elementos por sí solos van a desencadenar per se un gesto suicida. Es la unión, es la simbiosis, es la interacción, la comorbilidad lo que va a afectar al individuo de una manera tan severa que termine tomando, es que no es la decisión, es que termine realizando el acto suicida. Los factores socioeconómicos son muy importantes a considerar en este ámbito, ¿sí?
quiero dejar claro de que no es la condición de riqueza, no ese es tu factor determinante, es la capacidad social. Y ayer escuchaba a alguien que admiro muchísimo, Simón Tavera, y ponía en evidencia la necesidad de generar una red social, es decir, que nosotros como sociedad estemos educados en la intervención adecuada en estas sintomatologías que pudieran transformarse en un acto suicida, ¿sí? Quiero dejar claro de que Simón Tavera pues es un sociólogo y antropólogo, y la visión de su abordaje, por supuesto, no es del aspecto individual, sino del aspecto comunitario. Eso me pareció demasiado importante de tener en cuenta. Tenemos que capacitarnos. Él decía, es muy idealista, pero realmente ese idealismo nos va a permitir poder construir poco a poco una red comunitaria para poder observar y distinguir las sintomatologías asociadas a los trastornos mentales, a la desnaturalización de la violencia y del consumo de sustancias psicoactivas, que van a inferir significativamente en la prevención de actos suicidas. Entonces, quiero dejar claro que aquella sociedad, aquella comunidad que pueda identificar trastornos mentales, condiciones problemáticas, situaciones sociales de riesgo, donde no vamos a permitir que la gente sufra inhumanamente o pierda la dignidad humana producto de la pobreza. Podemos intervenir adecuadamente, pero desde el conocimiento en aspectos de la salud mental, como es el caso de los trastornos que representan una relación del 80-85% en estos gestos suicidas. Pero quiero dejar claro de que no es un factor por sí mismo causal del suicidio. Quiero dejar claro que no todo aquel paciente que sufre depresión va a terminar suicidándose, no todo aquel paciente que desarrolla un trastorno de tipo esquizotípico va a terminar generando un acto suicida, y no todo aquel que está desempleado, sin economía, va a terminar generando este acto suicida. Y ese es el problema de la anécdota, porque la mayoría de la gente invisibiliza y desestima y descalifica al otro que expresa emocionalmente. Y esto es lo que hablaba Simón Tavera, ¿no? El fortalecer realmente una estructura de empatía, como dice Isabel Díaz Pérez, bien entendida de lo que es el otro. No todo el mundo afronta las mismas realidades con las mismas habilidades sociales. Con las mismas habilidades emocionales, Entonces tenemos que dejar claro de que no todo el mundo enfrenta la pobreza de la misma manera, no todo el mundo enfrenta el desempleo de la misma manera. Y cuando se unen todos estos factores, el haber nacido en una sociedad violenta, el haber nacido con una familia con roles distorsionados, el haber nacido con una predisposición genética a generar trastornos asociados a estos factores íntimamente biológicos con el suicidio, que recuerden, vuelvo y repito y pareceré un loro, ¿no? Los elementos por sí solos no van a determinar. Pero cuando se hace esta anécdota, uno dice, ¿pero por qué se suicidó? Si yo también he estado desempleado y no me he suicidado. Es que a mí me ha funcionado tal cosa. Es que el problema no se trata de tu anécdota. Y como profesional tienes que abandonar esta condición de sesgo anecdótico, porque tu experiencia personal no es la experiencia de base para todos. No todos parten de las mismas habilidades, no todos tienen las mismas aptitudes y actitudes frente a ciertas situaciones. Y es por eso tan importante individualizar la problemática en el momento de la intervención. Pero como decía Simón, necesitamos generar unos criterios comunitarios para poder intervenir. Si podemos cubrir, por ejemplo, la empatía bien entendida, la pérdida de dignidad, ¿sí?, a través de la pobreza, reducir los márgenes de violencia, reducir la naturalización del consumo de sustancias, y si es posible prevenir el primer contacto con el consumo de sustancias, o generar estos factores de protección para que un paciente nunca decida o sea influido hacia el consumo de sustancias psicoactivas, pues estaremos haciendo el trabajo, ¿no? Y es importante lo que desde el aspecto sociológico se tiene previsto, por ejemplo, por supuesto, desde Simón Tavera, ¿no? Yo creo que, por supuesto, él tiene una formación muy postestructuralista con relación a estos temas. Es una persona que de verdad creo que ha formado ese criterio, y es importante darle valor a ese tipo de opiniones. Y espero que la mía también esté sustentada.
decir que me baso más en la evidencia que en mi experiencia personal, porque el hecho de estar vivo no me pone a mí como un ente de jerarquía y como una opinión validada. O sea, el hecho de que no me haya suicidado no me hace ser la evidencia de que yo sé hacerlo, de que yo sé estar vivo, ¿no? Porque el problema es que yo sufro el corazón, eso no me vuelve cardiólogo. Entonces, abandonar este sesgo de la anécdota y empezar a fortalecer realmente nosotros como profesionales. Realmente este video sí va para una comunidad general, pero está más dedicado a los profesionales del área de la salud mental que caen en este sesgo simplista, reduccionista de creer que solo un factor interviene en el acto suicida. Quiero dejar claro de que es multifactorial y que sí, para resumir, hay un 80-85% de incidencia basado en los aspectos orgánicos, en los aspectos de psiquiatría y salud mental, pero que los factores son inmesurables, por eso es tan difícil poder abordar este tema. Y como volviendo a citar a Simón Tavera, es importante esta red comunitaria porque entre más tengamos una estructura como sociedad que prevenga, ¿sí? Que el primero que prevenga estas situaciones que van a ser más sensible al individuo. Mira cómo estamos pensando, ¿no? La importancia, siempre se ha especulado de que la sociedad interfiere en lo individual y eso es casi ineludible. Pero desde esta perspectiva de la sociología y de la antropología social, es importante entender que solo la prevención se puede hacer a través de la red comunitaria, como lo dice Simón Tavera. Es importante hacer una estructura desde el conocimiento, desde la evidencia, desde la empatía bien entendida, para poder prevenir los factores de riesgo, porque la violencia, la naturalización del consumo de sustancias psicoactivas, el abordaje adecuado de ciertas sintomatologías se pueden hacer en red comunitaria, en red social. Y por supuesto, en mi caso, que habla desde el aspecto individualista de lo biológico, pues también fortalecer las políticas públicas para que haya acceso a la salud, para que haya acceso a la salud mental y específicamente con personal capacitado en filosofía, en metodología de la investigación y sobre todo de psicología científica. Que la gente, que los especialistas que estén abordando este tema tengan conocimiento de los factores de comorbilidad, de los factores sociales, de los factores económicos que influyen, que impactan en el individuo y que pudieran transformarse a la larga en una conducta insana y en un gesto suicida. Espero haber sido bastante concreto, sé que he sido repetitivo, pero creo que es importante abandonar este sesgo de la anécdota y este sesgo de la desinformación. Hay una cantidad de profesionales que lo que están haciendo es desinformar y creo que el mayor bien que le pudieran hacer a la sociedad en este momento es hacer silencio. Realmente, si no estás capacitado como profesional, si no estás basado en la evidencia, es mejor que ni actúes en el área del suicidio, que es un tema sumamente complejo, que creo que no hay un tema en la salud mental que no lo sea, pero específicamente en este, si no estás basado en la evidencia, si no estás constantemente observando lo que se publica en las investigaciones, tanto de sociología, antropología y psiquiatría, neurología, que son tantos campos, pues realmente deberías hacer silencio. Sí, recordar que un solo síntoma por sí solo, valga la redundancia, no va a desencadenar un gesto suicida y que muchas veces esta ignorancia social es la que termina genera un factor más agravante, ¿sabes? La ignorancia social lo que también termina evitando a toda costa el gesto suicida. Es que no sé ni cómo estructurar esta responsabilidad social que tenemos en estos temas, porque no lo vemos así hasta que nos toca de primera mano y por eso sentimos que desde la experiencia personal es que debemos hablar, y no es así. Yo entiendo que ninguno de ustedes tiene mala intención en comunicar lo que comunica, pero están haciendo mucho daño, y a la sociedad es imposible, a la sociedad, al colectivo en general no le podemos pedir que tenga estos criterios suficientes para poder entender qué es la desinformación y qué no lo es. Por eso nosotros, los que creemos que tenemos, porque tampoco es que somos dueños de la verdad, tenemos que estar allí en el espacio de la divulgación para poder al menos enfrentar o confrontar
Y lo que más me duele es que como sociedad, pues se premia mucho más este discurso motivacionista que es ineficaz en los casos como el acto suicida. Porque nadie que esté inmerso en esta desrealización, en esta errada percepción de la realidad, va a poder comprender un acto motivacionista. Y creo, y lo voy a decir con todo fundamento, lo peor que puedes hacer en la intervención de un paciente que tiene ideación o que ya ha realizado gestos suicidas es llenarlo de motivación, porque lo que va a creer es que para todo el mundo es más fácil la vida que para él, y por eso él tampoco merece vivir. Entonces muchas veces estas tendencias a ser motivacionista con pacientes con conflictos asociados a la ideación o al gesto suicida, la motivación es la peor cosa que le puedes, es la peor estrategia que puedes tener. Entonces recuerda que el secreto para hacer una intervención adecuada es la formación. Y tú como profesional de la salud mental estás obligado a que tu voz esté fundamentada.